Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Este Río les saluda, socia de la firma especializada en consultoría tributaria Ríos Tax and Compliance, y en esta oportunidad estoy muy contenta de saludarles y también para invitarlos a participar del curso taller que estaremos realizando en Club de Contadores para toda la comunidad, en la cual trataremos temas súper importantes, en la cual verificaremos, por ejemplo, qué temas debemos tomar en cuenta y no se nos pueden pasar para este cierre contable tributario 2023, y también recomendaciones para el periodo 2024. Por ejemplo, en el caso de los activos fijos, muy importante determinar las diferencias entre el tratamiento contable tributario y además determinar cuáles son esos escenarios que la compañía tiene, porque estas revisiones que tenemos que hacer en el cierre del año son bastante personalizadas. Por ejemplo, uno de los escenarios que debemos tomar en cuenta son las depreciaciones que tiene registrada la compañía sobre costos atribuidos. Y esto normalmente se ha generado en el primer ejercicio en el cual la empresa hizo adopción NIF. De tal manera, pues, que por el artículo 20, esa depreciación de ese costo atribuido no es deducible. Y vamos a ver, por ejemplo, qué debemos tomar en cuenta para poder determinar esas diferencias. Determinación entonces de las diferencias por depreciación de costos atribuidos. También debemos tomar en cuenta la depreciación de las revaluaciones. En algunos casos, cuando vamos a revisar también la determinación de las diferencias en la depreciación por bienes, por ejemplo, como maquinarias que tienen pues establecido las tasas máximas, debemos tomar en cuenta ahí no solamente las tasas máximas, sino también un requisito adicional, y eso está contemplado en el artículo 22 del reglamento. Tomar en cuenta ahí que, por ejemplo, si la compañía viene depreciando a una tasa menor a la tasa máxima tributaria, considerar que en ese caso la empresa no puede deducir directamente el 10%, por ejemplo, en maquinaria, sino es que tiene un límite contemplado, un límite adicional, y es el requisito del registro contable. También vamos a ver, por ejemplo, en el caso de estimación de cobranza dudosa, temas a considerar como, por ejemplo, cómo nosotros podemos verificar la deducibilidad del gasto, aun cuando una cuenta por cobrar no ha cumplido los 12 meses a partir del vencimiento. Y es que la norma señala también ahí varios caminos, y uno de ellos es hacer la gestión de cobranza. Vamos a ver ahí qué implica hacer la gestión de cobranza en consideración también a los pronunciamientos que ha emitido el Tribunal Fiscal. En el caso de gastos de ejercicios anteriores, muy importante verificar, miren, porque hemos encontrado casos en los cuales las empresas en el periodo anterior han reconocido ingresos indebidamente, y entonces están haciendo el ajuste en este año, en el año 2023, y lo están afectando a gastos. Cuando hemos revisado, tomar en cuenta ahí, pues, que ese gasto no es deducible porque no corresponde al periodo tributario, y ese es un checklist que tenemos que ver con el tema del devengo. Ahí también considerar que tenemos reglas nuevas en el tema del devengo y verificar si efectivamente se ha realizado el hecho, si efectivamente se ha realizado el hecho sustancial. Y es que cuando nosotros verificamos en muchas empresas directamente ya han reconocido en el gasto, miren, servicios que han sido contratados, pero que en realidad no se han devengado. Y ahí, por ejemplo, una de las recomendaciones, un checklist que nosotros proponemos, es verificar si el proveedor ha realizado el servicio y además el área usuaria tiene conformidad de ese servicio, y recién podríamos determinar ahí si el servicio se ha devengado o no. Caso contrario, un simple contrato no genera el devengo en el caso de los gastos, y es un requisito a tomar en cuenta. Otro de los temas que vamos a ver allí es el tema muy frecuente, y es el tema de los intereses. Uno de los casos muy comunes que está generando en las empresas es que, por ejemplo, hay empresas que han recibido ingresos financieros y estos ingresos no están grabados. Me refiero, por ejemplo, cuando la compañía ha obtenido devoluciones por impuestos pagados en exceso o indebidos, y pues de acuerdo al código, esta devolución se ha tenido que realizar con intereses según el Código Tributario. En el primer análisis que tenemos que hacer ahí es que esos ingresos no están grabados con el impuesto a la renta. La razón fundamental es porque esos ingresos por intereses se están devolviendo justamente en aplicación de una norma legal, que es el Código Tributario. En consecuencia,
esos ingresos corresponde deducirlo en la base imponible. ¿Y eso por qué? Porque vamos a tener que revisar primero cómo ha registrado la compañía y pues si en el registro está contemplado un abono en la cuenta en el elemento 7, lo que tenemos que hacer en la determinación del impuesto es una deducción. Sin embargo, ahí no queda el análisis. También tenemos que tomar en cuenta que ese ingreso no grabado tiene incidencia en el cálculo del límite de los gastos financieros. Entonces, si por ejemplo la empresa ha tenido deudas durante el año con el banco, con proveedores y obviamente han generado intereses, esos intereses están en el gasto. Y entonces, una vez que pasamos todos esos filtros, según la ley del impuesto a la renta, que el gasto es fehaciente, que el gasto es causal y todos los requisitos, adicionalmente tenemos que aplicarle otro límite a esos gastos. Y eso es porque cuando revisamos el artículo 37, señala que solo serán deducibles los gastos por intereses en tanto excedan el valor de los ingresos financieros no grabados. Entonces, lo que vimos hace un momento, esos ingresos entran también al cálculo del límite por gastos y pues corresponde ahí, vamos a ver un procedimiento que aplicamos, es justamente analizar esos gastos financieros, compararlos con los ingresos financieros no grabados y determinar el límite. Todo aquello que excede el límite, vamos a tener que adicionarlo a la base imponible. Y en el caso de los intereses también, pues, comentarles que están sujetos al otro límite que es el EBITDA tributario. Luego también vamos a ver, miren, el tema de gastos de personal, que es un tema bastante amplio y bastante interesante, que tenemos que pasar también procedimientos y eso va a estar dentro del checklist que consideramos se debe tomar en cuenta para este cierre. ¿Y por qué checklist? Porque en el checklist vamos a tener una lista de conceptos que la empresa debe revisar antes de presentar su declaración jurada anual. Y es que muchas empresas están en plena preparación y la idea es que no se les pase ninguno de estos conceptos porque lamentablemente si hubiera algún error, si se les pasara algún cálculo de estos límites o de algún requisito, lamentablemente la compañía pierde ese gasto, la compañía estaría determinando un tributo omitido. Y la idea de todo esto es que la empresa pueda prevenir esa contingencia de declarar un importe o menor o mayor. Y en ambos casos, de verdad que queremos evitar, porque si declara menos, la compañía pues está declarando un tributo emitido y es una deuda que la administración puede determinar en cualquier momento. Y por el otro lado también evitar que se declare más porque en ese caso se estaría pues perjudicando a la compañía. En el campo ya de los gastos de personal, una serie de casuísticas que se tiene que ver y uno de los puntos a considerar en ese checklist es los gastos de personal que se han generado por el personal que está en planilla, pero que también tiene la condición de ser socios de la empresa. Y, paréntesis aquí, la norma no prohíbe que los socios trabajen, sin embargo, sí contempla un límite. Uno de los checklists que tenemos que tomar en cuenta ahí entonces es que justamente esos gastos de personal tienen que pasar por el límite del valor de mercado de las remuneraciones. Y hay que ver aquí, pues, todos los casos que establece la norma, todos los pasos que hay que seguir y además también considerar la estructura orgánica. Entonces, valor de mercado de las remuneraciones es un tema muy importante. Y aquí, miren, considerar también que muchas empresas quieren darles beneficios a sus trabajadores porque han tenido, pues, un buen resultado, han incrementado sus ganancias y entonces la gerencia muchas veces nos pregunta cuál sería una salida para poder beneficiar a sus trabajadores, pero también cuidando la economía de la empresa. Y no solo eso, cuidando también que el gasto sea deducible. Y uno de los temas que tenemos que verificar ahí son los conceptos no remunerativos que la gerencia decide otorgarle. Una gratificación extraordinaria, por ejemplo, una participación de utilidades voluntarias. Y uno de los filtros que tenemos que hacer y eso tiene que estar en el checklist, es justamente si ese otorgamiento de esos beneficios están en una política muy importante, porque aquí tenemos que revisar en ese checklist si es que ha pasado por el filtro de cumplir con la generalidad.
Y además, si dentro de esos trabajadores están pues trabajadores que también son socios de la empresa, verificar también ahí el valor del mercado de las remuneraciones, porque entran a tallar ahí todos los conceptos que califican como renta de quinta categoría. Y esa gratificación extraordinaria, esa participación de utilidades, califica como rentas de quinta categoría porque así lo establece la ley de renta. Luego también, no menos importante, es verificar ahí, tomar en cuenta en ese checklist el tema de las contingencias, porque muchas empresas son objeto de demandas por parte de sus trabajadores y esto es algo común. Entonces, en ese caso, miren, las demandas normalmente no duran meses, sino duran años. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en ese checklist? Principalmente, si la empresa tiene demandas en el periodo, si se han reconocido como gasto en aplicación a NIC 37 cuando son probables, y eso pasa por un filtro contable también, y verificar si esos gastos han sido reconocidos en la contabilidad y luego verificar su diferencia con el tema tributario. Básicamente aquí lo que establece este checklist es que ese gasto se haya adicionado. La razón fundamental es por el artículo 44, porque la norma señala que no serán deducibles las provisiones que no están aceptadas en la ley, y este es uno de ellos. Sin embargo, no olvidemos que esta es una partida temporal, y es muy probable que ya también se hayan reconocido en años anteriores gasto por contingencia, de tal manera que muchos de ellos ya son sentenciados en el año. ¿Qué nos dice el procedimiento? ¿Qué nos dice los temas a tomar en cuenta y debería estar en el checklist? Es que justamente si en este año, si en el año 2023 ya hemos tenido casos sentenciados, eso quiere decir que cuenta con sentencia firme, ya se terminó el proceso, tenemos que verificar ahí en primer lugar la notificación de esa sentencia. Luego, cuando vamos a revisar esa sentencia, debemos tener el detalle de los conceptos. No es suficiente con decir tengo un juicio sentenciado y lo deduzco. Tengo que ver el detalle de los conceptos, porque en esos conceptos, miren, podrían estar conceptos como CTS, conceptos como gratificaciones, conceptos como horas extras, y son tratamientos distintos. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces las empresas no tienen liquidez para pagar. Y por ejemplo, si se trata de CTS y ya tenemos sentencia notificada en el 2023, ese gasto tiene que deducirse en el año y así tiene que indicar el procedimiento en el checklist. ¿Qué pasa si no se hace? Ese gasto se pierde, ya nunca más van a poder deducirlo y eso puede ser un escudo importante que la empresa tiene que aprovechar. El no hacerlo implicaría un perjuicio para la empresa porque estaría pagando de más el impuesto. Entonces, ¿qué nos dice ese procedimiento? Verificar que todos los casos sentenciados en el 2023 que tengan sentencia firme y cuyo concepto no califique como renta de quinta, la verificación ahí es que se deduzca el gasto. Por otro lado, hay otros conceptos que sí califican como renta de quinta, que por ejemplo pueden ser las horas extras o las remuneraciones dejadas de pagar, y esos conceptos, lo que nos dice el checklist ahí es que no es suficiente contar con la sentencia, sino que necesita sentencia y también necesita pago. La razón es porque estos conceptos califican como renta de quinta y la norma establecida para estos conceptos, que es el artículo 37, inciso V, requiere pago. No es igual que la CTS, por ejemplo, no es igual que las indemnizaciones, por ejemplo, porque estos conceptos no califican como renta de quinta y tienen un tratamiento distinto. Estos y otros temas estaremos viendo en el checklist, así es que los esperamos en este curso taller en el cual vamos a hacer una revisión, un análisis de todos los temas que deben tomar en cuenta las empresas para tener un cierre contable y tributario exitoso 2023. Bienvenidos, saludos cordiales y están cordialmente invitados para el curso taller checklist tributario y contable periodo 2023. Bienvenidos.